Gracias, Señor. Continuamos, Señor, en este tiempo que el Señor nos ha previsto. Continuamos con la palabra y damos gracias a Dios por cada uno de los que se reúnen, por cada uno de los que están allí. Estamos tratando el tema de la religiosidad y sabemos que hemos vivido en generaciones religiosas. Venimos también los pueblos de Latinoamérica de la idolatría, ¿no? Sabemos que venimos de los indígenas y que tenemos esa mezcla española también y con los indígenas. Y pues ellos adoraban el sol, la luna, el mar, la tierra, todas las cosas. Entonces, al tener esa mezcla, entonces nosotros tenemos generaciones antiguas que idolatraban y ahí es donde nosotros tenemos que desligarnos de todo ello y decirle, Señor, nosotros queremos es tu voluntad sobre nosotros, no queremos hacernos dioses en nuestro corazón, sea como lo hablaba el Señor en ese capítulo de la idolatría, lo pueden escuchar todos, está ahí en el canal, todos los temas. Pero en la religiosidad, ese espíritu religioso nos lleva a idolatrar. Nos lleva a idolatrar nuestros hijos, nos lleva a idolatrar nuestro trabajo, nos lleva y a volvernos en unos religiosos, porque entonces lo que nosotros no hacemos queremos imponérselo a los demás, queremos imponerle y eso es lo que el religioso hace, lo que el religioso hace. El religioso vive una cosa pero hace otra, dice una cosa y hace otra. Entonces Dios nos libre de ese espíritu religioso. Nos libre. Y vamos a mirar acá, porque el religioso hace muchas cosas, o sea, allí, ¿qué hace? Hace muchas cosas el que es religioso. Adora en medio de la religión y cree que su adoración es la mejor. Predica, puede predicar, puede hacer muchas cosas y cree que él predica, que es el mejor que predica, que él es el más santo, que él es el más puro. Eso hace, ese espíritu religioso engaña, engaña terriblemente. Entonces, vamos a mirar acá en Lucas, el capítulo 18, del versículo 9 al 14. Lo pueden buscar allí. Lucas 18. Lucas 18, el capítulo 9 al 14. Vamos a mirar la parábola del fariseo y el publicano. Así que como el religioso también ora, o sea, pues ese espíritu religioso muchas veces te va a llevar a probar tu oración, pero no la de tu hermano. Vas a ver entonces, o cuando el religioso ora, cómo lo hace desde ese espíritu religioso, lo hace juzgando. Entonces vamos a discernir la oración. Vamos a aprender a discernir ese espíritu para alejarnos de nuestra vida, para pedirle al Señor Jesucristo que nos libere de todo aquello que nos haya contaminado en alguna vez, de lo cual hayamos sido participantes en cualquier momento. Entonces dice, a unos que confiaban en sí mismos, mira cómo son los religiosos. Estamos en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, del versículo 9 al 14. Entonces, aquí se acerca y dice, a unos que confiaban en sí mismos. Mira que es una parábola que el Señor, porque les hablaba en parábolas para enseñarles con ejemplos muchas cosas. A unos que confiaban en sí mismos. Entonces, ¿qué es lo primero que hace un religioso? Confiar en sí mismo. Y es lo que menos debemos hacer. Confiar en nosotros mismos no debemos hacerlo. Sí. Porque debemos de confiar es en el Espíritu Santo, confiar en nuestro Dios. Porque cuando confiamos en nosotros podemos fallar. Todo en nosotros puede fallar. No somos los perfectos. No somos los capaces. Sí. A veces, por eso Pedro era muy religioso, porque él dijo, si todos estos te dejaren, yo no te dejaré. Actuó que religiosamente, él creyó que nunca iba a engañar, pero resulta que en su corazón había. Él no sabía que tenía algo escondido muy adentro y era que en el momento de la supervivencia, él se iba a amar más a él mismo que al mismo Señor.
Entonces, ¿qué dijo él? No, si todos estos te dejaren, yo no te dejaré, pero en el momento de la prueba, en el momento de la situación, ahí fue donde él se vio confrontado y falló, porque no le dio, no tenía eso. Y muchas veces nosotros pensamos que somos capaces, que tenemos, por eso no hay que poner un estándar tan alto, mis amados hermanos, un estándar como a los infalibles, como el estándar tan alto de que esto yo nunca lo haría, lo que está haciendo esa mujer o lo que está haciendo ese hombre, yo nunca lo haría. No, mejor líbranos, Señor, de nosotros mismos. Líbranos, Señor, de nuestras propias equivocaciones, Sí. de lo que nosotros podamos hacer en un momento dado. Y dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, mira, Sí. que se creían más justos y menospreciaban a los otros. ¿Qué hace el religioso? Menosprecia al otro, menosprecia. Por eso tú nunca juzgues antes de meter, si tú no estás en los zapatos de tu hermano, no juzgues cómo él o actúa o lo que él ha vivido o lo que él está. Muchas veces señalar, juzgar, porque no sabemos, no estamos metidos en los zapatos de nuestro. Ay, no, yo actuaría así, yo haría esto. Eso se ve mucho de repente en las personas que tienen una comodidad a veces y cuando tienen un dinero o tuvieron un trabajo o algo, juzgan al que no tienen, uy, pero ese no se mueve o ese es un arrancado o ese es un perezoso o ese no se ha movido. Ay, es que si se moviera, si hiciera esto, se sienta en la silla del juicio. El religioso siempre va a sentarse en donde, en la silla del juicio. Ese espíritu señala. Entonces, pero yo no veo que se mueva, yo no veo que haga esto, yo no veo, no, porque tú no estás ni naciste en tu familia, ni has vivido lo que ha vivido esa vida. De pronto tú has tenido otras oportunidades y esa vida no ha tenido las oportunidades que tú tienes. Hay que tener muchísimo cuidado con el juicio, porque una de las cosas que nos hace religiosos es el enjuiciar, el señalar. Y es delicado, mis amados hermanos, porque aquí lo muestra a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, o sea que un religioso también ora, una mujer del espíritu, un hombre del espíritu también ora. O sea, no es que el religioso no ore, el religioso predica, el religioso ora, el religioso guarda todo, mejor dicho, así, pero él por dentro tiene su guardado, tiene su guardado. Y se cree con derecho de juzgar a los demás. Entonces hay que sacar eso, Señor. Yo no quiero juzgar a nadie, yo no quiero señalar nada, no quiero nada. Llegar Sí. a mirar, uy, pero ¿por qué esto? ¿Por qué así? Uy, no. Esas cosas hay que sacarlas de nuestros corazones. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Conocemos que los fariseos eran aquellos que estaban metidos en el templo con normativas y la ley, ellos seguían todo, pero también era un partido político que gobernaba en ese tiempo, llegó a ser tan grande el fariseísmo en ese tiempo que se convirtieron en un partido político. Así que lo que ellos decían muchas veces era ley, tanto que hacen crucificar al Señor Jesucristo, porque era un partido político. ¿Mm? Tenía una fuerza muy grande. Entonces, puesto en pie, mira, puesto en pie, ahí, orgulloso, altivo, dice, oraba consigo mismo. ¿Con quién hablaba? Con él mismo, no con Dios, sino con él mismo. Por eso es tan delicado que nuestras oraciones no vayan dirigidas a Dios, sino para que me escuchen. Eso es delicado, porque nos convertimos en unos fariseos cuando nosotros de repente entramos y
a orar o nos pasan a orar o qué sé yo, estamos en una reunión y vamos a orar. Entonces, no es para que nadie me oiga, ni voy a buscar las palabras para decirlas bien, ni voy a impresionar a nadie, ni con mi retórica, ni con nada. Ni tampoco está la hermanita que de pronto es la hermanita piña que me rastrilla o la hermanita lija que está ahí. Entonces voy a empezar a fabricar mi oración para que me escuche. O decir a las personas o decir a la iglesia lo que quiero que sepa la iglesia o lo que la iglesia no hace o lo que los pastores no hacen o lo que esto. Entonces empiezo a sacar todo eso es abominable delante de los ojos de Dios. ¿Sabes una cosa? Dios pone una nube y no permite subir esa oración porque es una oración abominable delante del Señor. Y lo vamos a ver, que es abominable delante de Dios. Porque, como les digo, ese espíritu religioso le hace creer a la persona que es digna de ser juez. Desbaratemos eso en nuestros corazones, el ser juez, el enjuiciar. Por eso la palabra en el libro de Zacarías habla y dice que no seamos jueces de nuestros hermanos. Y dice que nos libre el Señor también. En Zacarías 8 habla sobre toda la restauración, porque Zacarías es un restaurador y habla también de que nosotros no hablemos ni pensemos mal en nuestro corazón hacia nuestro hermano. Imagínate. Delicado. No pensar mal en el corazón, es que es mejor pensar, no se equivocó, de repente no me vio o de repente viene ocupado. Pensar bien y no pensar mal. Qué sé yo, qué pasó y no te saludo, tal hermano, no, eso es por esto, es por aquello, es que esta le dijo, es que este habló, es que no sé qué, es que ya me están haciendo, es que algún mensaje le dieron, es que me están haciendo un mal ambiente. O sea, cosas así, por así, o en la casa. Es que esto está pasando y se crea una bola de nieve allí poco a poco de malos pensamientos y Satanás aprovecha eso. Satanás lo aprovecha. Empieza a dardear porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces empezamos a hablar de lo que tenemos en el corazón tarde o temprano y Satanás empieza a dardear. Sí, porque no te aman. Prum, le mandó el primer dardo. Sí, porque menosprecia. Prum, le manda el segundo dardo. Sí, porque no pone, mira, es solo un círculo, es solo familia. Pum, le mandó el otro dardo. Tome, ahí que le va lanzando los dardos, el enemigo. Y va creando división, va creando paredes. Así que hay algo muy tremendo que en esta parábola nos muestra el Señor y es que nosotros hay momentos que podemos estar orando con nosotros mismos. Sí. Y no con Dios. Y Dios nos libre de perder el tiempo y de estar como un fariseísmo, como un fariseo, uno hablando con uno mismo. Una oración que nos suba delante de la presencia de Dios. Dios mío, líbranos de ello. No queremos esas oraciones en nuestras vidas. Queremos que todo lo que venga del cielo vuelva al cielo, como lo dice la palabra. Por eso debemos decirle, Señor, pon en mi boca lo que el Espíritu Santo quiere clamar. Porque el Espíritu Santo ora con gemidos indecibles. ¿Y va directo a quién? Al Padre va directo el clamor. Va directo. Así que debemos de hacerlo, decir, Señor Dios Todopoderoso, ayúdame a orar como conviene. Quiero orar, Señor, de acuerdo a lo que tú tienes, que tú me reveles, no orar y pensar que porque hay dos o tres, entonces Dios no está. ¿Y por qué no se conectará este? ¿Y por qué no vendrá este? No, 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 no. Si tú estás ahí metido, ora tú, métete tú, hazlo tú, que Dios te escucha y te tiene a ti en este momento. De repente después te releva por otro hermano, porque es que así hace Dios. Dios nos ayuda, Dios, el Señor conoce, el Señor sabe.
¿Hasta cuándo te tendrá ahí? ¿Por qué te tendrá ahí el Señor orando? ¿Por qué te ha puesto el Señor? Porque el Señor muchas veces nos releva, pone persona, bueno, haz esto, tú haz esto, y nos pone demandas el Señor, unas demandas, pero nunca mirando, nunca señalando, quitarnos todo eso. Es que yo no veo que nadie hace. Ahí está hablando quién, un religioso. Ojo con la religión. Ojo con la religión. Es que yo no veo que nadie se preocupa. Es que yo no veo que nadie, es que yo no veo. No es que tú veas, es que tú ores, Señor. Tú tienes un atributo que se llama soberanía. Y yo veo que tú estás sobrando, Señor, en tu pueblo, transformación de corazones, liberación, restauración en vidas. No me dejes enceguecerme en la religión porque otra cosa es que el espíritu de religión nos ciega. Por eso el Señor les decía ciegos, guías de ciegos a los fariseos, porque no podían ver los hechos sobrenaturales de Dios. Y hay que pedirle eso con todo el corazón, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos. Yo quiero verte, yo quiero ver lo que tú estás haciendo. Yo no quiero ser un religioso, una religiosa de que no mire tu obra, Señor. Porque cuando la persona es que yo no veo nada, es que siempre lo mismo. Ahí hay quien está hablando, el espíritu de la religión, porque Dios no es así. Dios actúa en lo sobrenatural, mis amados hermanos. Dios está obrando. ¿Tú crees que Dios no ve un corazón humillado y él no se va a inmutar, se va a quedar ahí quieto? No. Tenemos es que llegar con un corazón quebrantado, contrito, humillado, delante de la presencia de Dios. El fariseo, ¿cómo estaba? Puesto en pie, oraba consigo mismo, hablando con él mismo. Ni siquiera tenía una comunión con Dios, sino era con él mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, porque acuérdense que estaban los dos ahí orando en el templo. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mira todo lo que él sacó, todas las cosas que él hacía, que para él le suplían su comunión. Y es hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. O sea, es necesario entregar un corazón que Dios no quiere tu dinero si junto con él no va el corazón. Él no quiere eso. Él quiere, junto con tu mayor entrega, tu tiempo, tu amor, tu dedicación. Y lógicamente, si tú le das lo que tú ganas y se lo devuelves a Él, porque recordemos que el diezmo es devolverle a Él, le devuelves al Señor lo que es de Él. Pero Él quiere tu corazón. ¿Cuántos piensan que pagan un favor a Dios? A Dios no se le pagan favores, sino que hay que humillar el corazón delante de Él. Sacaba que todo lo que hacía, todo, y estaba como puesto en pie, erguido. Y no significa, yo te digo algo porque no significa la postura del cuerpo. Escúchalo bien porque no quiero, porque eso también es religión. Muchas veces tú puedes estar haciendo tus labores y tú tienes el corazón humillado. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado. Yo estoy lavando, estoy haciendo algo y me he quebrantado ahí al pie de la lavadora, encima de la lavadora y me pongo ahí a llorar y le digo, Dios, ayuda, y me vienen las personas porque tengo que orar o lo que Dios me quiere decir, o estoy en la cocina o estoy en alguna otra parte, lo que Dios me quiere transmitir, y ahí me quebranto. ¿Cómo tengo mi corazón humillado delante de la presencia de Dios? Y sé que a ti también te ha pasado muchas veces. No es la posición del cuerpo, porque como te digo, muchos pueden arrodillarse, pero tener un orgullo y una rigidez en su alma.
y no quebrantarse, ahí arrodillado y mirando al que no se arrodilla. Uy, pero mírelo, nunca lo veo arrodillado a ese. Mira a esa, no la veo arrodillada ahí sentada y de ahí no se mueve. O sea, no mires a nadie. Si tú vas a la iglesia del Señor, tú te congregas o vas a algún grupo, estás ahí, tú estás ahí es para adorar al Señor y traer la presencia de Dios a ese lugar. Pero nunca mirar, nunca juzgar. Y es algo que tenemos que pedirle al Señor, saca todo fariseísmo de nuestras vidas, todo lo que hemos vivido por años, por generaciones, porque no queremos orar con nosotros mismos. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros. Te doy gracias porque te doy gracias porque no soy como los otros. Está hablando desde su orgullo, mira desde donde habla. Tenemos que aprender a discernir este espíritu porque nos juega malas pasadas. Nos juega malas pasadas. Nos juega. No soy como este. Uy, gracias a Dios que no estoy. Gracias a Dios que no soy como. Uy, y mira al hermano para menospreciarlo, porque dice que aquellos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Entonces es necesario que nos humillemos. Mira, ¿qué hace el que se cree santo y digno? Ay, no soy ni ladrón, ni injusto, ni adúltero, y menos como este publicano, porque los publicanos eran contados como en aquellos que recibían los servicios públicos, por decir, los impuestos. ¿Ah? Entonces ellos se robaban, muchos de ellos eran ladrones, recordemos a Zaqueo, recordemos a Mateo. Entonces, ¿cómo? Ellos eran ladrones en cuanto les daban soborno, etcétera, muchas cosas por los impuestos. Entonces los juzgaban a ellos como ladrones. Entonces vemos ahí cómo este publicano era contado como, él lo veía como una piltrafa, pues allí como alguien terrible, como un ladrón. Y ahí lo que dice, no soy como los otros hombres. Lo primero que muestra es los ladrones, mira, porque vio al publicano ahí. No soy como los otros hombres, ladrones. Inmediatamente pensó, no soy como este arrastrado ahí, sino estoy, mejor dicho, soy de la estirpe, soy lo mejor, soy... ¿Cuántos se creen más que los demás porque tienen algo, mis amados hermanos? Sí. O porque tienen su fortaleza, qué sé yo, en la inteligencia, o su fortaleza porque tienen una casa o una pensión, o tienen algo, unos vehículos, o tienen algo. No debemos, esa no puede ser nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza es Cristo. Por eso yo siempre les recuerdo que miren los países que han sido devastados por terremotos, por huracanes. Mira ahora cómo está la Florida, cómo ahorita todos están huyendo por sus vidas, que eso no se ha visto. Mira, yo te digo, son cosas que están demarcadas. Tú miras esas fotos de ese éxodo y es algo que yo te digo que te da escalofrío, te da escalofrío. Sí. Porque el hecho que se esté viviendo allá no significa que un día no se viva acá. Entonces nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios, humillarnos delante del Señor, vivir totalmente quebrados delante del Señor y decirle al Señor, necesitamos de ti, necesitamos la fidelidad tuya, el amor tuyo, que mi fuerza y mi fortaleza no sea lo que cobro en un banco de mes a mes, lo que mi fortaleza no es la casa en la que yo habito o lo que yo recibo, esa no es mi fortaleza. Y a los demás los veo como los miserables. No puede haber eso en mi corazón. Tengo que sacar toda religión, toda, uy, es que mire, es que nunca han levantado. Yo siempre las miro igual, nunca han levantado, en cambio yo tengo, en cambio yo he hecho, en cambio yo me he movido. Mira, por misericordia de Dios tienes lo que tienes. Mira a tus hermanas, a tus hermanos con misericordia, porque yo te digo, el Señor no cambió la postura de Lázaro al lado del rico. Dios lo hubiera cambiado, pero no lo cambió el Señor por probar al rico y mirar el corazón del rico. Tanto que Lázaro siempre estuvo allí, ahí en esa postura, pero para que muchos corazones fueran probados. Así que hay muchos corazones que son probados al lado de un hermano o de una hermana
que vive circunstancias difíciles. Y nosotros tenemos que siempre tener un corazón humilde, un corazón generoso, un corazón dadivoso. No es no, pero siempre, siempre lo mismo, nunca levantado, siempre se tiene que hacer, siempre se tiene, sí, y si es la persona que Dios ha dejado para probar. Recordemos cuando muere el rico y a dónde va el rico y a dónde va Lázaro. Entonces, Dios sabe todas las cosas, Dios conoce todas las cosas y nosotros no somos los jueces de nadie. Yo te digo, y siempre lo repetiré y se lo diré siempre a todas las personas, no eres el juez ni de tu hermano, ni de tu hermana, ni de tu esposo, ni de tus hijos. Quítate de esa postura, salte de esa silla de juez, porque no nos conviene ser jueces de nadie, porque en lo que nosotros legislemos, en eso seremos condenados, en eso, porque se hará juicio con misericordia con todo aquel que aplica la misericordia. Y así que si tú ahorita piensas que no necesitas misericordia, yo te digo, sí la necesitas y porque la estás sembrando para tus hijos. ¿Quién va a recibir la misericordia que yo dé? Mis hijos la van a recibir. ¿Quién van a recibir la generosidad que yo pueda dar? Como les he dicho, de lo poco que uno tenga, partir. No es esperar, no, yo voy a dar cuando yo tenga. Espere que yo tenga, espere. Resulta que tiene y no lo hace. No parte el pan. Dice partir el pan con el hambriento, partirlo. No significa, no voy a esperar hasta que tenga, hasta que no. Es que cuando tú me bendigas, yo te he dicho, Señor, que cuando yo tenga, yo voy a dar, ¿sí? No, es ya de lo que tú tienes, porque de eso que tú tienes te va a ser multiplicado, multiplicado. Tu corazón va a ser como ensanchado grandemente. Entonces aquí se apoyaba en los ayunos, se apoyaba aún en lo que daba y tal vez como cuando la viuda que dio lo único que tenía y dice que todos daban, el Señor Jesucristo vio que todos daban de lo que les sobraba. Porque van con el corazón, yo por eso les he dicho, siempre les he aconsejado, lo primero que tú das, dalo de lo primero, no dejes tus diezmos de últimas, no dejes tus ofrendas de últimas. No es que voy a pagar este recibo, que voy a pagar el arriendo, que voy a pagar esto y bueno, si me quedó, si me sobró, todos daban de lo que les sobraba. Es lo primero, cuando tú recibes, tú sacas lo primero. Porque el religioso piensa, ¿y qué será? Y mejor no, y yo como que no. Ese espíritu de religión te corta aún las bendiciones, te hace juzgar, te hace señalar, te hace mirar, te habla en el oído y te dice, no, mejor haz esto, ¿cómo vas a hacer eso? Ay, eso no lo hagas, mejor haz esto. Y yo te digo, mira el fruto de tus pastores, mira el fruto donde tú te congregas, mira el fruto de las cosas, del esfuerzo de las vidas que se están gastando en Cristo. Porque todo, mira, no tiene ni un descanso ni de día ni de noche. Así que mira todo, porque tú estás sembrando, es en el espíritu estás sembrando. Y el Señor retribuirá conforme, mira lo que la viuda dio lo único que tenía. Entonces, todo aquello dio lo único que tenía. Dios se complace en cuando nosotros nos despojamos con todo el corazón, sea en tus tiempos de clamores. Despójate con todo tu corazón. Olvídate que alguien te está escuchando. Olvídate que hay gente alrededor. Olvídate. Tú ora al Señor, Señor, yo te clamo. Y sabes una cosa, ponte tú primero. Yo lo aprendí hace muchísimo tiempo, cuando clamo, cuando oro al Señor. Siempre digo, Señor, mira nuestra condición. Mira nuestra condición. Nunca digo, Señor, y no hacen, y no esto, y quita esto, y mira que no han hecho, y mira que no, que estoy haciendo como un fariseo. Como un fariseo. Dios limpie todo aquel fariseísmo aún de nuestras oraciones. Es que no he escuchado que oran por los niños de Etiopía.
y no escucho que oran por los niños de Etiopía. Nadie lo hace sino yo. ¿Qué estoy actuando? Como una farisea. Que tú sabes de tu hermana que se levantó a las 2 de la mañana y si Dios le pone a clamar por los niños de Etiopía, pues clamará por los niños de Etiopía. Dios no se va a varar, te lo digo, Dios no se va a varar. Él no se vara. Él usa, mira, hasta las intercesiones por los misioneros que están por allá en Corea, allá presos, que los están allá torturando, los que están presos torturándose en allá y que están con hambre, con sed, porque ¿cuántos no están sufriendo? ¿Cuántos? ¿Mm? Y Dios pone a clamar, yo te digo en lenguas, tú no sabes cuántos misterios has clamado, cuántos misterios has intercedido. Una de las cosas que nos muestra que tenemos religión es el señalamiento. Y eso tenemos que dejarlo, mirad, no señales a tu hermano. Pablo habla y dice, juzgando toda desobediencia cuando la vuestra sea perfecta. Cuando la vuestra sea perfecta. Ahí es cuando nosotros tenemos derecho de juzgar. Cuando nosotros tengamos alguna perfección, porque ese día que tú lo hagas, lo vas a hacer, yo te digo, con misericordia, porque ya has caminado y has madurado. Es como cuando las personas que tienen los niños pequeños y juzgan a los jóvenes. Entonces, cuando tienen los niños pequeños, es que mírelo, yo lo siento aquí y ahí con la Biblia. Abre la Biblia y el niñito abre la Biblia. Pero déjelo que crezca, tenga 17, 16, 15. Abra la Biblia, ¿sí? Déjelo que crezca. Siéntese. Venga, ore. Vamos a ver. 18, 20. Ore usted, mamá. Ore usted. A mí no me mande. A mí esto. ¿A qué? ¿Por qué? Porque no podemos darnos tan duro, mis amados hermanos. Hagámonos pasito. Hagámonos suavecito. No juzguemos a nadie. No juzgues a una madre como hace, no juzgues a un padre, no juzgues nada. Deja todo juicio a Dios. Todo juicio a Dios. Mejor ora por lo que tú ves que está mal, tú ora. Si tú ves y ante tu parecer está mal, tú clamas. Señor, lo que estoy viendo, no sé, lo que tú sabes, Señor. Tú eres el que sabe, tú eres el juez de todas las cosas. Porque aquí este hombre estaba juzgando al publicano. Y mira en el 13 dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo. ¿Cómo estaba? Quebrantado, humillado, partido, mis amados hermanos. No quería ni levantar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Sé propicio, mi Dios. ¿Cómo estaba? Quebrado, ni siquiera se había dado cuenta si estaba el fariseo ahí, si no estaba, quiénes estaban, cuántos, ni qué color de zapatos traía el fariseo, ni cuántas filacterias le colgaban en el chiro. Nada, él no sabía nada, ni le importaba, él lo que quería era quebrantar su corazón. Y Dios nos lleva hasta ese punto donde estemos partidos, donde necesitamos verdaderamente ser oídos por el Dios de los cielos. Cuando nosotros necesitamos de Él, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Qué hace? Un reconocimiento, reconoce. ¿Mm? Reconoce que Él es Dios. Reconoce que necesita a Dios y eso es lo más importante, que un corazón reconozca que le necesita. No es cuánto tú sabes, no es cuánto tú haces, no es cuánto porque el resto son obras, no es cuánto, sino es cuánto tú reconoces que necesitas a Dios. Cuánto tú reconoces que sin Él no hay vida. Señor, perdóname porque soy pecador, porque he hecho mis cosas lejos de ti, porque he tratado de solucionar las cosas y me he movido por un lado, por otro.
y no he podido hacer nada, no encuentro, Señor, la salida, pero tú eres mi salida. Ahí es, en ese quebrantamiento, ahí es donde Dios te oye. Ahí es. No es desde la postura del orgullo, ni de la soberbia, ni de la rebeldía. Es que es esto, si estos hacen y estos, y mire para afuera y señale, sino es hacia adentro, mirarse uno hacia adentro, señalar bien adentro de nuestro propio corazón. Dice el 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que es necesario que nosotros quebrantemos toda dureza de nuestro corazón y desde una postura de humillación entendamos que somos necesitados. Por eso cuando el Señor habla en Mateo 5 de todo, las bienaventuranzas, entendemos el carácter de Cristo, todo el carácter de Cristo misericordioso, bondadoso. Tú lees las bienaventuranzas y te das cuenta cómo es el carácter de Él. Él nunca, y aún teniendo, mira, siendo el justo de justos, nunca empezó a señalarles y a sacarles todo, aún las cosas que iban a hacer del pasado, aún sabiendo que el mismo Judas lo iba a engañar. No le dijo ni a Pedro ni a nadie, no le dijo, mire, este es porque Pedro bailó, le hace el atentado, lo pasa al otro lado. Si le tiró al soldado y le bajó la oreja, aunque él no venía por la oreja, sino por la cabeza. Entonces lo coge a Judas y lo vuelve papilla. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que aprender de Cristo y es el humillarnos delante del Señor. Y allí, ¿qué pasa? Recibimos justificación. ¿Quién fue justificado? El publicano, el pecador, el que no era aprobado por los hombres, ahí el que no merecía nada. Tal vez delante de muchos te señalarán, muchos dirán, muchos harán, y hay gente que te mirará, pero sabes una cosa, delante del Señor estás justificado. Hay justificación de Dios para tu vida. Y hay un respaldo de Dios para ti, para aquellos que se humillan, pero los que se levantan y se vuelven soberbios y altivos y se enaltecen y miran a los demás, aún en sus propias oraciones, mis amados hermanos. Entonces no hay justificación. Y Dios pone una nube para que esa oración no suba. Cuídate de orar para que otros te escuchen. Cuídate de orar de eso. Cuídate de orar para señalar al hermano. Y no es cuánto tú eres, yo te digo, no es cuánto tú ores, tú no, que 1 hora, que 2 horas, no es que yo oro 10 horas, lloro 5 horas, no es lo largo. Es la humillación con que tú oras, así sea 10 minutos, así sea 20 minutos, mis amados hermanos. Y yo sé de lo que les hablo, porque lo he vivido. He visto gente que ora, mira, y no pasan de ahí, de eso, no crecen espiritualmente, porque no es la cantidad, es la calidad. Con que tú te dobles delante del Señor, con que tú reconozcas, con que tú te humilles, con que tú pidas por tus hermanos, Señor, y te hagas uno. Mira la oración de Esdras en Esdras capítulo 10 y la oración de Daniel en Daniel capítulo 10 también, cómo él se hace uno con el pueblo. Y aunque él no estuvo en los tiempos de sus padres, dice, hace uno con el pecado, perdona el pecado de nuestros padres, perdona el pecado de nuestros antepasados, perdona, Señor, todo lo que te hemos fallado. Él no dijo, uy, esos infelices que hicieron y mira ahora cómo estamos. No, Dios mío, ahora sí, pero ¿por qué no nací por allá en otro lado? Hubiera nacido en otra familia, hubiera hecho esto, No, nunca hizo eso, sino que se hizo uno con el pecado. Así que nuestros clamores nunca sean para señalar, nunca sean para que los demás oigan,
sino para humillarnos. Y antes bien, mira, cuando nosotros nos humillamos, ¿sabes una cosa? Cuando nos humillamos y se siente esa humillación, todos resultan humillados, porque es como si algo se generara. Sí. Se imparte la humillación, así es. Cuando una persona se quebranta y no es fingido, no es un lloriqueo y una apariencia, porque eso también hace un religioso, una apariencia de que crean que está humillado, no, sino que es algo real, que se siente, que se parte el alma, el corazón. ¿Sabes una cosa? Eso se imparte de una manera impresionante y todos resultan quebrantados. Se siente el quebrantamiento, se siente la humillación. Cuando el publicano se levanta de ahí, yo veo que cuando la justificación de Dios muestra en esta parábola que la justificación trae lo justo de Dios sobre la vida y no vuelve a ser el mismo. Cada quebrantamiento tuyo delante de Dios tiene una fructificación, tiene una fructificación. Cada quebrantamiento tuyo, cada paso que tú des en quebrantamiento, cada que tú te pongas a favor del endurecido, que tú te pongas a favor del impío, del que está allí de repente y no quieres saber, que te pongas a favor aún de los que no pueden orar, que están en tu casa y no oran, tú te pongas a favor y tú sientes el clamor y pides misericordia. Ahí Dios derrama justificación. Ahí Dios derrama lo justo. Porque siempre, Señor, mira cuando mandó a Jonás y lo mandó como pregonero para que fuese allá. Y aún Nínive, siendo un pueblo tan cruel y tan impío, el Señor lo justificó. Porque Él nunca se va a negar a un corazón contrito y humillado. Entonces la religión es lo contrario a la humillación. Es el orgullo, es la soberbia, es la altivez, es la dureza, que a mí no me importa, ni me mueve nadie, ni no me interesa, o sea, lo más mínimo, como se sientan, como miren esa dureza de corazón, una dureza de corazón, no siente, no siente, no siente. Y es necesario que nosotros sintamos, es necesario que nosotros no miremos no para señalar, sino que nos apropiemos y abracemos con el manto de la gracia, cubramos al que está desnudo, porque el día de mañana voy a querer esa misma misericordia con un hijo mío, esa misma misericordia conmigo misma, esa misma misericordia con alguien de mi familia, con algo, yo voy a quererlo. Por eso nosotros tenemos que humillarnos delante del Señor y que Dios saque toda religión practicada, porque la religión se practica, podemos estar siendo religiosos en muchas cosas y que Dios nos muestre, pidámosle al Señor. Señor, haz evidente esa religiosidad en mi vida. Yo te pido que la hagas evidente. Pídele ahí al Señor. Vamos a orar y vas a pedir. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que me muestres esas áreas religiosas mías, Señor. Yo te pido que tú me muestres cuán religioso soy, porque no quiero estar en este momento pensando, este es religioso. No, quiero es que tú escudriñes mi corazón, Espíritu Santo. Que tú entres a lo más profundo de mi corazón, Señor. Que tú entres. Que tú muestres, Señor. Muestre lo más profundo de mi corazón, Señor, y me lo muestres a mí. Revélalo, Señor, cada uno de nosotros, todos los que tu iglesia. Revela, Señor, descontamínanos de esa religión, Señor, antigua. No queremos ser ciegos, guías de ciegos, no queremos estar enceguecidos, Señor, en el orgullo, en la altivez, en la jactancia, Señor, en las posiciones de dureza, en las posiciones de fariseísmo, Señor, en las posiciones de señalamiento. Quita el dedo señalador, quita todo dedo señalador, Dios mío. Todo dedo señalador, porque el religioso se cree tan importante que está en el ministerio y que fuera si no estuviera yo. Que fuera si no estuviera yo, que si yo llegué fue para avivar.
el ministerio. Si yo no hubiera llegado, esto no estuviera levantado. Si yo no estuviera, nadie estuviera levantado. Eso piensa un religioso, Señor. Perdona, Dios mío. Perdona cuantas veces, Señor, nos hemos sentido imprescindibles, infalibles, insustituibles. Perdona, Señor, porque tú muestras, Señor, que toda persona puede ser sustituido, Señor Dios mío. Lo muestras en la palabra, lo muestras en la Biblia, Señor. Aún, Dios mío, en la vida. ¿Cuántos parten, Señor, y son reemplazados, sustituidos, Señor, aún en su trabajo, en muchas cosas? Personas que aún, Señor, ya no están, Señor, y sigue, la vida sigue, otros siguen, Señor, tienen que vivir su diario vivir, Señor. Por eso, Padre, que nadie se sienta, Señor, ni infalible ni insustituible, porque tú eres el único suficiente, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor, yo te lo pido, Señor, te lo ruego, que hagas esa obra poderosa en tu iglesia y saques toda religiosidad de nuestras vidas. Saques todo lo fingido, todo lo aparente, toda careta, toda hipocresía religiosa, todo lo que no es sincero, Señor, por el poder del Señor Jesucristo. Salga, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder del Señor Jesucristo. Escudriña, Señor, cada uno de nuestros corazones, Señor. Hoy ponemos tu iglesia, Señor, porque tú estás trabajando profundamente en nuestros corazones, profundamente en nuestras familias, profundamente en tu iglesia, en nuestras casas. Hoy te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús, Señor, y bendecimos este tiempo, Señor Dios mío. Damos gracias por este tiempo, por las casas que se están abriendo, Señor, por las familias dispuestas, por todos los que corren, Señor Dios mío, a recibir tu palabra. Porque aunque tu palabra, Señor Dios mío, muchas veces nos corte y duela y nos sintamos confrontados, es la medicina que tenemos que tomar, es la medicina que tenemos que comer, es la medicina, nos tenemos que exponer a la medicina porque tú quieres corazones sinceros, contritos y humillados delante de tu presencia. Gracias, Señor. Oh Padre, y llénanos de tu misericordia, de tu amor, para poder aplicar tu amor, tu misericordia, la fidelidad tuya, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, porque así muchos seremos sanados y tu pueblo será sano. En el nombre de Jesús. Amén y amén.